Javier Botella Ruiz es un investigador muy joven, accesible y muy simpático, a quien deberíamos comenzar a seguir de cerca, ya que con tan solo 30 años su carrera es ya impresionante. De hecho, acaba de convertirse en el primer español en ganar el premio Joven Investigador en el Congreso Europeo de Ciencias del Deporte. Es el más prestigioso a nivel europeo y uno de los más reconocidos a nivel mundial. Tras graduarse en la Universidad Miguel Hernández en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y realizar un máster de Fisiología del Deporte en la Universidad de Jyväskylä, en Finlandia, fue a parar a la Universidad Victoria de Melbourne, en Australia, para trabajar codo con uno de los líderes mundiales en la materia como es David Bishop, donde acaba de finalizar un doctorado de 4 años. Sus investigaciones son súper interesantes y va a hablarnos de un tema muy en boga, como son las mitocondrias, y vamos a tratar de aprender cómo entrenarlas de manera más eficiente. Espero que os guste la entrevista. Impresionar por la intensidad, no por el volumen. Quizás no hay que entrenar tanto, que hay que estructurar. Entrenar al fallo o no entrenar al fallo. Oye, sin cortes ni nada. You're listening to Training Culture Cafe with Coach Mike, the podcast where the culture of training meets science. Bueno, pues hoy tenemos la suerte de hablar con Javi Botella. Buenos días, Javi, ¿qué tal estás? Buenas noches para ti, ¿no? Sí, buenas tardes por Buenas aquí, tardes. sí. ¿Qué tal? Pues cuéntanos, a ver, ¿a qué te dedicas y dónde estás? Porque a la gente le va a llamar la atención, más lejos nuestro imposible. Sí. Bueno, pues yo soy licenciado en Ciencias del Deporte y ahora estoy haciendo un doctorado, bueno, acabo de terminarlo, en Fisiología del Ejercicio en la Universidad de Victoria, en Australia, bajo la supervisión del catedrático David Bishop. Y básicamente lo que estamos intentando ver es cómo se adapta las mitocondrias, en específico dentro del músculo, a los ejercicios de resistencia. Muy bien, porque, bueno, antes de ir ahí a las mitocondrias, simplemente una reflexión así muy general, Javi, y es que tradicionalmente siempre se ha solido decir o hemos oído pensar que el motor del cuerpo humano es el corazón o los pulmones, como si sobre esa capacidad central girara toda nuestra capacidad de hacer ejercicio, pero últimamente sí que se está prestando mucha más atención a lo que ocurre en el músculo, ¿no? En la periferia, vamos a decir. Sí, así es. Casi todos los trabajos sobre todo de los años, al principio del 2000, han ido dirigidos al tema del sistema central, cardíaco, a volumen sanguíneo, etcétera, a cómo afecta ello a la capacidad de consumo máximo de oxígeno. Lo que pasa es que ahora se está viendo que, aparte del consumo máximo de oxígeno, en el tema de rendimiento en deportes de resistencia, la capacidad mitocondrial, o es decir, las características de la periferia del músculo, están cada vez más reconocidas. Y bueno, el grupo en el que estoy está centrado totalmente en la mitocondria, en el músculo, y ahí estamos intentando darle un poquito más de valor a esa parte que estaba un poco abandonada. Bueno, pues para que la gente sepa, que un poco se haga la idea qué es eso de la mitocondria y tal, cuéntanos un poco así sin ser demasiado técnico, pero el músculo, ¿de dónde obtiene energía o qué es lo que hace la mitocondria? O cuéntanos. Sí, pues la mitocondria prácticamente es una parte, un orgánulo dentro de las células, y las encontramos en prácticamente todas las células de nuestro cuerpo, no solo en el músculo, ¿vale? Y dentro del músculo la mitocondria tiene un papel muy importante porque es la que regenera el ATP, es decir, la que produce lo que luego usaremos como energía dentro del músculo. Entonces, para cualquier contracción, para cualquier actividad física que hagamos, vamos a necesitar más energía, y esa energía te la va a dar la mitocondria. Vale, entonces la energía es un poco como un sitio donde se utilizan los sustratos que tenemos en la musculatura o algo así, ¿o? Sí, es decir, nosotros comemos, digerimos los alimentos, van a la sangre en tema de glucosa y ácidos grasos, luego entran al músculo
y los acumulamos dentro del músculo como glucógeno o como lípido, y la mitocondria va tirando de ellos, los está utilizando como sustrato para regenerar el ATP. Y luego el ATP es una molécula que al final es la que, digamos, facilita que la contracción muscular ocurra, ¿vale? Entonces, cuanto mejor tengamos la mitocondria o cuanto más mitocondrias tengamos, pues mayor capacidad de mantener esa contracción tendremos. Muy bien, buen resumen. Yo creo que yo no lo podría haber hecho mejor. Ese pequeño resumen para entenderlo bien, porque es muy complicado. De hecho, es tan complicado que no sé qué pasa con el metabolismo muscular, Javi. Uno de los padres de todo este tema de la bioenergética muscular, Brooks, ha publicado recientemente un artículo que hablaba sobre el umbral anaeróbico y 50 años de controversia y sobre un poco cómo se ve el lactato. ¿Tiene esto una influencia? ¿Esto qué es? ¿Has leído este artículo? ¿Sabes de un poco de esta controversia que existe? Sí, he seguido algo del trabajo de George Brooks, pero no, el lactato no es mi especialidad, sí, es de un compañero de grupo, pero sí que lo he leído y es un área muy, controversia hay mucha durante años y es muy fascinante, digámoslo así. Pues al final el lactato determinará el tipo de sustrato energético bueno, no determinará, sino será lo que encontraremos en la célula en función del sustrato energético que ha utilizado, ¿no? Entonces, si tenemos una mayor cantidad mitocondrial, es decir, el trabajo se podrá distribuir entre más mitocondrias, entonces podemos generar más ATP, pero llegará un momento que esas mitocondrias no puedan generar el suficiente ATP y tendremos que usar la vía glucolítica anaeróbica, que es la que produce el lactato, digámoslo así. Lo que ahora se entiende mejor es que el lactato no es algo que es malo, que es dañino, sino que en realidad se puede reutilizar. Hay otros órganos en nuestro cuerpo que le encanta el lactato y que, de hecho, tiene aspectos muy positivos también. Muy bien, pero por lo que veo, Javi, entonces todo acaba en la mitocondria, ¿no? O muchas cosas nos las explicas por la mitocondria. ¿Dónde están estas mitocondrias? Sí, al final, contra más leo, más veo que todo acaba en la mitocondria y supongo que mucha gente del campo estará de acuerdo. Las mitocondrias dentro del músculo las encontramos principalmente en dos áreas. Una se llama subsarcolemal, creo que será igual en castellano, pero es básicamente la periferia y que están cerca y en contacto con los capilares, ¿vale? Entonces, ese tipo de mitocondria se ha descrito que están especializadas sobre todo en extraer el oxígeno y en utilizar la cadena transportadora de electrones hasta donde se utiliza el oxígeno. Y luego tenemos otro tipo que es la que está dentro de la fibra, ¿vale? Que es donde está dentro de donde, entre todas las fibras, que es lo que produce la contracción, ¿vale? Y esa de dentro está especializada en generar ATP, que al final es lo que hace falta para la contracción muscular. Entonces, principalmente son esos dos tipos de mitocondria que encontramos en el músculo. Y hay una teoría de que todas las mitocondrias dentro del músculo forman un retículo, es decir, que todas prácticamente es una, que es como un laberinto, digamos así. Pero eso también es algo que no está del todo confirmado. Bueno, esto de las mitocondrias, no sé si es una leyenda urbana, pero se habla que cuando George Lucas hace en Star Wars y le miden a los Jedi los midichlorianos, que él estaba pensando en las mitocondrias. Ya no sé si esto, lo he leído tantas veces que no sé si es una leyenda urbana o es algo real. Y claro, los midichlorianos, el Jedi que tenía más midichlorianos era el más poderoso de todos. Así que no sé si de alguna manera no estamos llegando un poco a la conclusión de que los deportistas que tradicionalmente hemos querido tener, oye, pues a ver si tuviese yo más capacidad pulmonar, cardíaca, o si tuviese más fibras musculares y tal. No sé si uno de los objetivos al final del entrenamiento, objetivo fisiológico, obviamente, no sería intentar que el deportista tenga más y mejores mitocondrias.
Sí, sí, sí. No, nunca había escuchado esa historia. Pero sin duda los tiros van por ahí. Ahora se está viendo que, sobre todo en deportistas de resistencia, más mitocondrias y mejores mitocondrias son aspectos vitales para tener un gran rendimiento en resistencia. Sí, sí. Vale, pues entonces, Javi, vamos a ponernos en la mente de un deportista que quiere ser mejor, vamos a decir, que quiere cansarse menos y, y esto que dices de las mitocondrias, por ejemplo, concretando un poco, ¿cómo conseguimos que haya más mitocondrias en número? Sí, sí, pues eso, creo que vas por el camino correcto en el sentido de que dentro del grupo de investigación en el que yo estoy estamos muy interesados en separar el tema de más mitocondrias, de volumen mitocondrial y de calidad o de cómo funcionan. Entonces, lo que hemos visto dentro de nuestro grupo es que cuando tú aumentas el volumen mitocondrial o la cantidad de mitocondrias, normalmente es cuando haces un volumen de trabajo mayor, ¿vale? Entonces, se han hecho una serie de estudios en el laboratorio de mi supervisor en el que hemos visto que el cambio después del entrenamiento en la cantidad mitocondrial depende de cuánto entrenas, ¿vale? Entonces, simplificado de alguna manera es, si entrenas más frecuente o entrenas más duración, es el estímulo que necesitas para aumentar la mitocondria. Y un buen ejemplo, por ejemplo, para un ciclista sería las sesiones que hacen de fondo, ¿no? Cuando echan eso, pues 4 o 5 horas, pero para una persona de a pie, pues podría ser una carrera a pie un poquito más larga de lo normal. En vez de hacer una sesión de 30 minutos, pues 45 o 60 minutos. Y ese aumentar un poquito el volumen es lo que te va a llevar a que tengas más mitocondrias. Vale, o sea que, porque claro, mira, Javi, muchos de nuestros oyentes son deportistas de CrossFit y a la gente de CrossFit, Sí. no sé si lo sabes, eso del el volumen un poco alto y entrenar, claro, para estar más tiempo entrenando, el volumen a veces tiene que ser un poco más bajo, obviamente, porque no aguantas ahí a la máxima intensidad 30 minutos, 40 minutos, 60 Sí. minutos. Entonces, una de las cosas que sí nos aportaría ese volumen más alto de entrenamiento, quizás a una intensidad menor a la que está acostumbrada el deportista de CrossFit, es que aumentaría su contenido y su número de mitocondrias. Sí, es decir, si haces una fase de más volumen, una de las cosas, de las adaptaciones que tendrías sería un aumento del volumen mitocondrial. En el aspecto de deportistas más de fuerza, un deportista más como de CrossFit, pues ahí habría que entrar a valorar cuál es el aspecto más importante o el limitante del rendimiento y ya decidir en base a ello. Pero sí que es verdad que una fase en la que tú quieres, digamos, aumentar tu volumen mitocondrial y una buena base mitocondrial para los futuros entrenamientos, pues sí que se recomendaría eso, aumentar entrenamientos en términos de volumen y no de intensidad. Es decir, deberías bajar un poquito la intensidad para poder eso, mantener un volumen mayor. Bueno, así que primer mensaje bien claro, los entrenamientos de un volumen un poco más alto también sirven para eso, aumentaríamos el número de mitocondrias, pero por otro lado nos decías la calidad de las mitocondrias. ¿Qué significa la calidad y cómo conseguimos que nuestras mitocondrias, esas que ya han aumentado en número, sean de buena calidad? Sí, la calidad de la mitocondria todavía es un término un poco ambiguo. Normalmente se dice función mitocondrial y al final la función mitocondrial más característica es la de eso, de generar ATP, ¿vale? Entonces, digamos, la función o calidad mitocondrial te quiere decir cuánto ATP, digámoslo de manera simple, cuánto ATP puedes producir por unidad de mitocondria, ¿vale? Y eso lo que hemos visto es que cuando tú haces un volumen alto de entrenamiento, esa función mitocondrial no cambia. Es decir, de hecho han habido estudios que incluso baja por unidad de mitocondria. Posiblemente es porque como el estímulo es un poquito más bajo, aunque se ha continuado en el tiempo, pues esa mitocondria no necesita ser tan eficiente, ¿vale? Y simplemente se relaja, hay una adaptación de más mitocondrias, pero no funcionan tan bien. Y lo que hemos visto es que cuando haces un entrenamiento de resistencia de más intensidad, como un entrenamiento interválico de alta intensidad o incluso un entrenamiento de sprint interválico, desde el punto de vista de resistencia, estamos viendo que
hay mitocondrias que se dañan después del entrenamiento y desde el ejercicio, y lo que hace el sistema es, digamos, echarlas, ¿vale? Las recicla. Y a mí me gusta decir que un poco como que las más fuertes sobreviven, ¿vale? Entonces, de alguna manera es cuando tú haces un entrenamiento de alta intensidad de resistencia, que creo que podría ser parecido también en el tema de fuerza, lo que haces es pones a prueba las mitocondrias, ¿vale? Y las que están más en forma, las que tienen una calidad mayor, son las que mantienen su integridad, se quedan dentro de tu músculo, y las que estaban un poco débiles se dañan, la célula, el músculo lo reconoce y las recicla. Entonces ahí te aseguras que no vas a aumentar el volumen mitocondrial, pero sí que te vas a quedar con tus mejores mitocondrias. Cuando dices que las reciclan, Javi, ¿a qué te refieres? ¿Esas mitocondrias mueren o cómo es el ciclo de vida de las mitocondrias? Sí, cuando digo reciclar, hay varias vías en las que se puede reciclar, pero principalmente la que se conoce como mitofagia, que es básicamente cuando una mitocondria se daña, acumula unas proteínas en su entorno, en su membrana externa, y lo que hace es como que llama al lisosoma, ¿vale? Y el lisosoma es una parte de la célula que es muy ácida y en el momento que contacta una proteína se degrada. Se degrada y se quedan aminoácidos, ¿vale? Y al final los aminoácidos que quedan de esa mitocondria degradada es lo que luego se utilizará para aumentar la síntesis proteica. Es decir, no solo de nuestra dieta, sino de la degradación de zonas o partes celulares que no son funcionales totalmente, se recicla y esos aminoácidos los utilizas para aumentar la síntesis proteica. Muy interesante. No Oye, sé si me he Javi, explicado bien. Íñigo San Millán, pues si podemos leerlo, podemos escucharlo, de vez en cuando nos habla sobre flexibilidad metabólica. Aprovecho para preguntarte, ¿tiene esto algo que ver también con las mitocondrias? O sea, esa calidad de la mitocondria puede ser... Tú nos dices que la calidad de la mitocondria es que sea capaz de generar más ATP, más rápido, vamos a decir, ¿no? ¿También tiene influencia qué sustratos utiliza o qué capacidad tiene de utilizar diferentes sustratos? Sí, de hecho es la capacidad, bueno, la flexibilidad metabólica es un concepto muy interesante. El trabajo de Íñigo San Millán la verdad es que es muy bueno y lo sigo atentamente. No soy especialista en la flexibilidad metabólica, pero sin duda muere en la mitocondria, ¿no? Porque al final es la capacidad del sistema de tirar de un sustrato, sea lípido o de glucosa, en función de las necesidades, ¿no? Y en función de lo que está ocurriendo alrededor. Entonces tú, si tienes dos cosas, si tienes más mitocondrias, posiblemente seas más flexible porque, digamos, podrás depender de más de ellas, entonces se podrán distribuir el trabajo, pero si tienes una mejor función, pues sin duda, una mejor calidad, cada una de ellas funcionará mejor. Por ejemplo, en mi estudio hemos visto que la capacidad de utilizar sustratos provenientes de los lípidos o de ácidos grasos mejoraba en los dos entrenamientos, de alta intensidad y en el de entrenamiento moderado. ¿Vale? Entonces, en este aspecto no veíamos diferencia en el tipo de entrenamiento. Sin embargo, los sustratos, principalmente por la vía más glucolítica, sí que se veían mejorados similarmente a la función mitocondrial, al grupo de más de calidad. Muy bien. Todas estas preguntas mueren también en mi caso, como en tu caso, todas acaban muriendo en la mitocondria. En nuestro caso acaban muriendo en nuestro interés último, vamos a decir, que es el CrossFit, y te lo preguntaba porque el deportista de CrossFit sí tiene esa sensación y la propia competición le exige ser bueno en esfuerzos de 30 segundos, de 2 minutos, de 30 minutos. A veces los games se van ahí a correr por el monte y después de 45 minutos les hacen correr otros 45 minutos. De modo que todos tenemos la sensación de que hay que ser muy flexible también y probablemente muy flexible metabólicamente. Así que esta temática es súper interesante para nosotros. Una cuestión un poco técnica, Javi. ¿Cómo medís todo esto? O sea, cuando hacéis un estudio, ¿cómo sabéis todo este tema de las mitocondrias? ¿Las veis ahí? ¿Las observáis? ¿Medís algún
subrogado, algún otro parámetro que os indique que está ocurriendo alguna cosa ahí? Porque estamos hablando de cuestiones muy pequeñas dentro de la célula muscular. Sí, sin duda es bastante pequeño lo que estamos mirando. Bueno, yo he tenido la suerte de aplicar dentro de mi estudio de doctorado una cantidad bastante diversa de métodos y normalmente lo que se hace es se utiliza la actividad enzimática de la primera enzima, que es el citrato sintetasa del ciclo de Krebs. Entonces, según la actividad enzimática del ciclo de citrato sintetasa, está relacionado con la cantidad mitocondrial, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es cogemos un trozo de músculo, un doctor cualificado lo hace, de nuestros participantes, un trocito muy pequeño que es como un grano de arroz aproximadamente, y eso se homogeniza en unos líquidos especiales del laboratorio de bioquímica y se hace algo simple para bioquímicos, ¿no? Una actividad enzimática, y con eso se calcula. La función mitocondrial, lo que se hace es parecido, se coge un trocito de músculo muy pequeño, te aseguras de que pones todas las fibras así, digamos, expuestas, ¿vale? Y las metes en un aparato que se llama Ouroboros, que lo que es principalmente mide el oxígeno, ¿vale? Entonces, en función, tú cuando le das sustratos a ese trozo de músculo, la mitocondria va a utilizar oxígeno, porque es la cadena transportadora de electrones, va a utilizar el oxígeno, y en función de cuánto oxígeno utiliza, tú vas a estimar la capacidad de producción de ATP de esas mitocondrias. Entonces, esos son los dos métodos principales que se utilizan, y yo he tenido suerte también de añadir microscopía electrónica, en la que obtenemos imágenes del músculo. Entonces, somos capaces de ver cuánta mitocondria hay, es decir, el volumen, que por ejemplo una persona activa está entre 4 y un 6% de todo el músculo, y además somos capaces de ver cómo son de grandes, cómo son de la calidad, si se ve que las crestas mitocondriales están íntegras o están dañadas. Entonces hemos sido capaces de ver un poquito más. Y luego hay una última metodología que estamos empleando últimamente también, que se llama proteómica, que es básicamente pones un trocito de músculo en una máquina extremadamente compleja, que yo no controlo, y al final te saca uno por una las proteínas que tiene la mitocondria, cuántas de esas proteínas hay, ¿vale? Y eso es un poco la tecnología que está yendo ahora últimamente, y que creo que traerá mucha información en el futuro. Bueno, esto es muy importante porque el ser capaz de utilizar y de medir los resultados con diferentes técnicas habla mucho de la calidad de los estudios, porque no es la primera vez que ocurre a lo largo de la ciencia, de las investigaciones, que vamos descubriendo, bueno, citrato de sintetasa, vemos algún subrogado que luego realmente no significaba exactamente que estaba ocurriendo lo que creíamos que estaba ocurriendo, pero vosotros sí tratáis de constatar de todas las maneras que eso que creéis que está ocurriendo de verdad, además, no solo por unos subrogados, sino que además luego observándolo, etcétera. Javi, ¿cómo es este proceso temporal, vamos a decir, para que nos hagamos una idea al respecto del volumen mitocondrial? ¿Aumenta en el número, nos dices? ¿Aumenta la calidad y se hace una selección? ¿Esto ocurre rápido? ¿Los procesos estos ocurren rápido? O sea, los deportistas, ¿qué tipos de deportistas tenéis? O sea, ¿lo habéis hecho con ciclistas, por ejemplo? ¿Y cuánto tiempo tardan en aumentar el volumen mitocondrial? ¿Aumentan de un día para otro? ¿O es de una semana para otra? ¿O cómo? Sí, muy, muy buenas preguntas. La primera es ¿qué es la biogénesis mitocondrial? Creo que en general hay una interpretación errónea del término. La gente se piensa que digamos, una célula en sí crea una mitocondria y la añade a las mitocondrias que hay. Y lo que realmente pasa es que, digamos, la mitocondria... Voy a empezar un poco más atrás, ¿vale? La mitocondria tiene alrededor de 1.300 proteínas distintas, ¿vale? Y durante la evolución ha transferido esa información de sus proteínas al núcleo, ¿vale? Nuestro ADN.
Entonces, lo que pasa es que hay una señalización en el músculo de necesito más proteína mitocondrial, ¿vale? Esa señalización va al núcleo, donde está nuestro ADN, y tú transcribes, digamos, las proteínas que tú quieres, ¿vale? Entonces, tú vas al ADN y dices, necesito más mitocondria, ¿vale? Entonces, quiero de esas 1.300 proteínas que me hagas una copia de 1.000 o de 2.000. Esa proteína se traduce... O sea, lo que se traduce y se convierte en una proteína en el citosol, que en el citosol es una parte que no es ni mitocondrial ni núcleo, es decir, en medio de la célula, y esa proteína tiene que viajar a una mitocondria cerca, ¿vale? Entonces, esa proteína se incorpora a la mitocondria y poco a poco, conforme van añadiéndose proteínas, esa mitocondria se va haciendo más grande, ¿vale? Entonces, es un concepto que creo que es importante de que no se crean mitocondrias nuevas, sino que se van haciendo más grandes y luego en un momento dado esa grande se puede dividir en 2 y entonces es cuando tienes un número mayor, ¿vale? Luego, la otra pregunta de ¿cuánto tarda este proceso? Pues a las 3 horas de cualquier tipo de ejercicio prácticamente hay un aumento en esta señalización, ¿vale? En función del tipo de ejercicio se va a optimizar o se va a aumentar esa señalización y se crearán más o menos proteínas mitocondriales. Y normalmente se ha visto que a las 24 horas después del ejercicio es cuando hay una mayor síntesis de proteínas mitocondriales, ¿vale? Entonces, a las 24 horas de un ejercicio es cuando más hay. Y ahí es donde creo que viene también uno de los errores con muchos estudios, ¿vale? Que no hacen suficiente periodo de familiarización. Entonces, cuando cogen gente poco entrenada, si yo te saco una muestra, nada más llega al laboratorio y luego te entreno por 3 semanas, como nunca has hecho este ejercicio, vas a tener un aumento bastante grande de mitocondria, ¿vale? Pero lo que hemos visto nosotros en nuestro grupo, hacemos 3 semanas de familiarización, deportistas que es gente activa, moderadamente entrenada, ¿vale? Con un consumo máximo de oxígeno de alrededor de 50 a 55, o sea que es bastante activa. Y los tenemos 3 semanas familiarizándose con los entrenamientos, con los test, para luego lo que vemos asegurarnos que es una adaptación real. Y lo que hemos visto nosotros es que alrededor de un 5%, lo máximo que puedes conseguir es un aumento de un 5% de tu volumen mitocondrial por semana, máximo. ¿Vale? No mucho más que eso. Y después de 4 a 8 semanas puedes ver un aumento del contenido mitocondrial de hasta un 20, 30, 40%, más o menos, y de tu calidad mitocondrial o función mitocondrial también entre un 20 y un 30%. Es lo máximo que hemos visto en nuestros estudios. Muy interesante, Javi. Así que en ese proceso temporal, vamos a decir que tendría sentido que la idea de un entrenador y yéndose a objetivos fisiológicos fuera durante un periodo aumentar el volumen mitocondrial y después de pasado ese periodo aumentaría la intensidad para hacer una selección de esas mejores mitocondrias y luego llegar en ese momento a la competición. ¿Viene un poco por ahí ese efecto de ensayo-error que quizás sin un bagaje fisiológico hemos intentado plasmar los entrenadores al principio de la temporada un poco más de volumen y luego vamos aumentando la intensidad, pero sin ser demasiado rápido las cosas para que surtan su efecto y llegar a la competición en el mejor estado de forma? ¿Tendría ese sentido también en cuanto a los objetivos mitocondriales? Sí, sin duda. Yo siempre me ha gustado mucho el entrenamiento deportivo y observando. Yo hablo un poco más del aspecto de resistencia, pero bueno, también es transferible al aspecto de fuerza. Y la verdad que durante décadas de trabajo de entrenadores, ensayo-error han llegado a, por ejemplo, en resistencia se conoce como entrenamiento polarizado, que alrededor del 70-80% del entrenamiento es de volumen y un 20% o así es de alta intensidad. Y luego la planificación tradicional, donde al principio es un volumen y luego vas más hacia intensidad. Y me fascinó mucho cuando empecé mi doctorado en darte cuenta de que tiene una base, una explicación biológica y en ese aspecto la mitocondria y lo que hemos visto y lo que hemos constatado por nuestra investigación, la verdad que tiene mucho sentido, ¿no? Y la verdad que me alegra porque
también da valor a todo el trabajo que han hecho los entrenadores y que tiene su razón, su razonamiento y su sentido de manera biológica también. Entonces aquí estamos dando simplemente un poco de explicación científica de por qué eso ha funcionado, ¿no? Y tiene mucho sentido, sí. Y Javi, ¿cómo afectan los diferentes tipos de entrenamiento a ese contenido mitocondrial? O sea, ¿cuál sería la diferencia de cuando hacemos, o cuál sería el efecto de cuando hacemos un entrenamiento interválico o un entrenamiento de fuerza? ¿Qué efecto mitocondrial te provocarían? Sí, el efecto mitocondrial yo creo que depende principalmente de los dos valores que he dicho, de volumen e intensidad. Entonces, si tu entrenamiento se extiende en tiempo, ¿vale? Es decir, si tu sesión de entrenamiento es larga, tendrá un estímulo sobre la fase o sobre la faceta de contenido mitocondrial. Y también hay estudios muy interesantes en los que una misma sesión de entrenamiento se divide en dos en el mismo día, ¿vale? Y lo que han hecho estos estudios se sabe que la señalización de la biogénesis mitocondrial aumenta a las 4 horas. Entonces, si yo divido mi trabajo en dos sesiones, hago una por la mañana, digámoslo así, y luego una a las 4 horas, que es cuando está esa señalización biogénesis mitocondrial un poco más aumentada, se ha visto que luego puedes incluso mejorar más el contenido mitocondrial. Entonces, el diseño de las sesiones de entrenamiento irán hacia, digamos de alguna manera, maximizar o aumentar el tiempo en el que estás expuesto a un entrenamiento para el contenido y, sin embargo, si tú lo que quieres es calidad, pues te vas a ir a lo contrario, ¿no? Te vas a ir a una sesión corta, intensa y no te vas a preocupar mucho por el tema del volumen. De nuevo. Vale, pero entonces, Javi, y yo que soy un gran defensor de entrenar no hasta el fallo y de que hemos visto las bondades de que entrenar demasiado no es bueno, vamos a decirlo así, y la gente traduce eso en que cree que nosotros estamos diciendo que nunca hay que entrenar hasta el fallo y que nunca hay que entrenar mucho. De alguna manera, y estoy buscando a alguien que me diga justo lo contrario, voy a ver si tú me lo dices, y es que hay momentos en los que sí hay que entrenar hasta el fallo, hay momentos en los que si estás haciendo unas series, unos intervalos y tienes 10 series y hay momentos en los que el entrenador quiere que hagas un entrenamiento de calidad porque en esa parte de la temporada lo que busca es simplemente eso. Pero hay otros momentos de la temporada que, a pesar de que empeoren tus tiempos, quizás quiere que sigas para provocar otros efectos fisiológicos. Sí. Entonces la pregunta es, ¿esto es así? ¿Hay momentos en los que es bueno entrenar hasta el fallo? ¿Hay momentos en los que es bueno seguir esos intervalos hasta el final de los intervalos, aunque estés agotadísimo y tus tiempos hayan empeorado? ¿O qué me dices? Sí. Estoy de acuerdo contigo. Creo que hay momentos en los que sí que tienes que ir a eso, al volumen, a darle hasta el fallo, a completar los intervalos, y es porque al final es lo que te va a dar el estímulo, ¿no? El problema no viene tanto del entrenamiento en sí, de ir hasta el fallo o de un volumen muy alto. El problema viene de que si tú haces ese estímulo durante una temporada, ¿no? Como tú dices, hay fases en las que son necesarios estos estímulos y de hecho son incluso recomendados, ¿no? Y tu mitocondria lo que va es luego, si tú la pones al límite, va a luchar para que la próxima vez que le hagas eso no la pongas al límite, una adaptación general. Pero sí que es verdad que llega un momento que si tú haces esto muy continuo en muchos días, bueno, más que muchos días, no, muchas semanas o meses, la mitocondria te dirá basta, la mitocondria estará dañada. Y ahí es donde viene un poco el peligro, ¿no? Que la mitocondria esté un poco jodida, digámoslo así. Pero sin duda creo que es necesario, sin duda. Muy bien, muy interesante, Javi. Oye, tengo otra pregunta. Claro, si paramos a pensar, estamos hablando de musculatura, siempre estamos pensando en musculatura esquelética. El corazón también es un músculo. Sí. ¿También hay mitocondrias ahí? Sí. ¿También es importante el contenido mitocondrial del corazón? Sí.
el corazón creo que es el tejido dentro de nuestro cuerpo donde más mitocondrias hay. Creo que hay alrededor de un 10 y un 20% de todo el volumen es mitocondrial. Y tiene sentido porque tú constantemente le estás exigiendo. O sea, nosotros en el día a día, digamos, el volumen de ejercicio, no sé cómo decirlo, pero el volumen de tiempo en el que el corazón está latiendo es todo el tiempo. Entonces eso ha hecho que sea un tejido con un volumen mitocondrial mayor que el resto de los tejidos. Sin embargo, no hay mucha investigación en cómo de importante es el volumen mitocondrial o la calidad mitocondrial en el corazón. Lo que sí que se ha visto, y creo que es interesante, y no hay mucha investigación acerca de ello, es que después de una sesión de alta intensidad, de resistencia en este aspecto, de entrenamiento interválico de alta intensidad, el corazón, las mitocondrias del corazón, algunas de ellas están dañadas, ¿vale? Es decir, es un estrés bastante alto para las mitocondrias del corazón. Y tenemos que recordar que las mitocondrias también tienen su propio ADN, y cuando una mitocondria está dañada, digamos que el ADN se expone al resto de la célula y es reconocido como si fuese algo bacterial, ¿no? Por el origen de donde vienen las mitocondrias. Entonces, yo tengo mi propia teoría, que es que cuando entrenas mucho, en plan, mucha intensidad y muy frecuente, posiblemente estés dañando tus mitocondrias del corazón, no le estés dando suficiente recuperación, y de ahí puedan, digamos, iniciarse algunas maladaptaciones al ejercicio de resistencia, el tema cardíaco. Y sin duda es un aspecto que las mitocondrias son muy importantes en el corazón, sin embargo no hay suficiente investigación acerca de cómo se adaptan al ejercicio, etcétera. Bueno, entiendo que es un poco más difícil coger una biopsia muscular ahí del corazón. Obviamente tiene sus dificultades técnicas, aunque he leído recientemente un artículo sobre, bueno, y ya con esto me explota un poco la cabeza porque son cosas que ya son hasta difíciles de entender, sobre el trasplante de mitocondrias cardíacas y el efecto que tenían. Y ya eso, no sé, no, me resulta complicadísimo hasta pensar cómo lo hacen y cómo eso luego conseguían mejorar la capacidad de las personas a las que les hacían el trasplante de mitocondrias. Terrible. Sí. Es un área que está empezando a explotar, y es eso, trasplantar, aíslas mitocondrias de otro tejido, como puede ser del músculo o incluso aislado de células sanguíneas, y luego lo inyectas en un tejido, y ese tejido es más resistente a cualquier estrés que le apliques. Y de nuevo, digamos, enfatiza todo lo que hemos hablado ahora, que es la importancia de tener una mitocondria, digamos, una red mitocondrial grande o con una buena calidad para poder soportar cualquier estrés que tengamos tanto en el entrenamiento como en el día a día. Pronto veo que va a haber un mercado negro por ahí de mitocondrias buenas para... Javi, otra pregunta. ¿Estos efectos son locales? Quiero decir, cuando mejora, si por ejemplo trabajáis con un ciclista y el efecto mitocondrial ocurre solo en sus piernas, en la musculatura que ha trabajado, ¿o hay un efecto sistémico también que mejora en otra musculatura que no se ha entrenado tanto? Creo que ese punto específico es muy interesante, pero creo que no se ha visto. Sí que se ha hecho estudios donde solo se entrena una pierna y la otra es de control, y la pierna que donde no haces ejercicio no mejora. Entonces yo creo que hay sí que hay beneficios sistémicos, pero no que van a influenciar una mejora mitocondrial. Entonces creo que es específico en este aspecto al músculo que estás involucrando en ese ejercicio. Sí. Muy bien. Javi, bueno, alguna pregunta un poco más ya focalizada en CrossFit. Por cierto, yo te estoy hablando aquí de CrossFit como si lo hubieras practicado y lo conocieras perfectamente. ¿Sabes lo que es CrossFit? ¿Has practicado alguna vez? Sé que es CrossFit, pero nunca lo he practicado. Lo he escuchado muchas veces, pero todavía no lo he probado. Bueno, pues si por lo menos sabes lo que es, la pregunta va un poco dirigida ahí, y para saber qué podrías decirnos. Luego, si quieres,
te hago una pregunta más general, porque es un gran experto en deporte, no solo en mitocondrias, aunque la entrevista se está centrando completamente en eso, pero los deportistas de CrossFit hacen esfuerzos cortos, medios, largos, necesitan ser resistentes, fuertes. Por un lado, ¿cómo crees que serán las mitocondrias o el contenido mitocondrial de un deportista de CrossFit? ¿O cómo crees que debería ser o qué es lo que debería intentar un deportista de CrossFit con sus mitocondrias? Sí, la verdad que deportistas de CrossFit tienen que tener muy buenas calidades en muchos aspectos. El tema mitocondrial, por ejemplo, gente saludable tiene entre un 3 y un 5% de volumen mitocondrial y deportistas de resistencia están en un 10-12%. Yo creo que el volumen mitocondrial no es tan importante para un deportista de CrossFit, siempre y cuando tenga un mínimo, es decir, un contenido mitocondrial de pues eso, un 5 o un 7% de volumen, porque al final, al ser una musculatura hipertrofiada, o sea, con una hipertrofia mucho mayor que un deportista de resistencia, la cantidad total de mitocondrias a lo mejor es muy parecida a un deportista de resistencia. Sin embargo, están más diluidas porque hay una mayor musculatura. Lo que creo que sí que va a ser importante es la función o la calidad de esas mitocondrias. Y creo que va a ser muy importante porque determinará prácticamente cuándo llegue tu fatiga, ¿no? Entonces, si tú tienes una función mitocondrial mayor, las propias mitocondrias que tú tienes aguantarán más a ser dañadas y te permitirán mantener una intensidad alta durante más tiempo. Entonces, yo creo, y esa es mi opinión y creo que no hay nada de evidencia, creo que el volumen mitocondrial tienes que llegar a un determinado valor que es bueno, pero no es el mejor. Es decir, como tú decías, a lo mejor en la primera fase de la temporada, aumentar un poco y luego lo más importante será asegurarte que cada X tiempo pues mantienes las mejores, las estimulas para que mantengas las mejores mitocondrias. Muy bien. Javi, suele ocurrirnos mucho que se incorpora gente del mundo de la resistencia, pues, ciclistas o triatletas o corredores, al CrossFit y todos somos conscientes o hablamos coloquialmente de que wow, Manolito, que acaba de empezar, tiene mucha caja. Este no se va a cansar. Pero cuando empieza a hacer esfuerzos de CrossFit con una intensidad más alta o con unas cargas o con unos pesos más altos a los que está acostumbrado, a los 2-3 minutos también está cansadísimo, agotadísimo. ¿Puede esto tener alguna relación con la calidad mitocondrial, o sea, no con el contenido mitocondrial, no con el número de las mitocondrias, sino con la calidad mitocondrial, que es diferente o sería diferente en deportistas de este tipo de esfuerzos con diferencia a los de resistencia? Sí. Creo que muy interesante el punto que acabas de decir y de hecho, por curiosidad, miré en mi estudio, por ejemplo, todos los valores que te he dicho antes, calidad y todo el tipo de descripción mitocondrial, lo hicimos en 28 participantes y como podrás imaginar, dentro de 28 personas que reclutas para tu estudio, pues hay gente con diferentes afinidades hacia un deporte u otro. Y por curiosidad cogí los que principalmente habían hecho fuerza de manera tradicional, es decir, iban al gimnasio o hacían algún deporte a lo mejor así intermitente, como fútbol o algo así con sprints, etcétera. Y miré la función mitocondrial por unidad de mitocondria en ese grupo y luego en un grupo de gente que tenía un historial más de deporte de resistencia, ¿vale? Corredores, ciclistas, etcétera. Y hice lo mismo. Y luego lo comparé y me di cuenta, que va por la línea que tú dices, aunque la muestra es pequeña, ¿vale? Entonces no hay nada publicado sobre esto, pero alrededor de un 40 o un 50% a mayor función mitocondrial por unidad de mitocondria en la gente de un entrenamiento más de fuerza, intermitente, etcétera, en comparación a los de resistencia. Y creo que van los tiros por lo que tú dices. Un deportista de resistencia va a adaptarse más por la mayor cantidad mitocondrial, pero la calidad no va a ser tan alta. Sin embargo, un deportista más de un aspecto de fuerza, de potencia,
va a ir más por el tema de la calidad. Y cada mitocondria de ellas va a ser mejor que en comparación a uno de resistencia. Muy interesante, súper interesante, Javi. Bueno, pues una última pregunta y ya quizás un poco más práctica y para que te mojes. Sí, Tranquilo, sí. que no nos está escuchando nadie, nadie que publique papers, etcétera, pero sí que mucha gente con interés deportivo, así que te puedes tirar a la piscina, aunque dentro de 5 años digas, oye, estaba equivocado, volvemos a hacer la entrevista porque quiero decir lo contrario. ¿Cuál sería un poco tu recomendación o los pequeños consejos que puedas dar a la gente que practica CrossFit? Me parece que alguno durante la entrevista ya ha salido por ahí, que quizás las dobles sesiones pueden tener algún sentido, que sobre volumen, intensidad. Cuéntanos un pequeño Sí, resumen. yo creo que un poco lo que has dicho, a lo mejor en la fase más preparatoria bajas un poco más el tema de intensidad del entrenamiento, haces dobles sesiones sin pasarte de intensidad, acumulas un poquito de volumen de más, cada 2-3 semanas pues pones una semana de un poco más de descanso y a medida... Es que en realidad no estoy diciendo nada nuevo, ¿sabes? La periodización un poco de entrenamiento, pero a medida que avanzas de la temporada, pues vas a tener que centrarte en sesiones de alta intensidad o de potencia, de fuerza, pero creo que algo que es muy importante para la mitocondria también es que le dejes tiempo entre esas sesiones, ¿vale? Creo que uno de los errores que se cometen mucho es que haces muchas sesiones de calidad muy frecuente, ¿vale? Entonces, creo que uno de los aspectos importantes es que cuando tú vas a entrenar para calidad mitocondrial, tienes que tener en cuenta que estás dañando algunas de ellas y no tienes que olvidarte que una mitocondria dañada, cuando las dañas mucho, va a haber una respuesta inflamatoria y va a haber cosas negativas. Entonces, en esa segunda fase donde tú te quieres asegurar de la calidad, también tienes que asegurarte que el descanso se lo das, ¿vale? Entonces, eso es un poco mis recomendaciones. No sé si he dicho nada especial o no, pero bueno, es lo que yo diría. Bueno, no intentamos descubrir nada absolutamente contrario a lo que se está aplicando, pero sí que es muy importante que constatemos si ciertos hábitos que tenemos son buenos o no, porque yo suelo decir que lo que más daño te hace es lo que crees que es absolutamente Sí. cierto y no estás en lo cierto. Y eso es absolutamente dañino cuando quieres tomar decisiones. Así que poco a poco tenemos que ir constatando si esos pensamientos que tenemos son así o no. Ahora que hablas del descanso, y ya, aunque te había prometido que era la última, Javi, ¿habéis observado, aunque no sea tu área, quizás sepas algo sobre el descanso para esas cuestiones o esas adaptaciones mitocondriales? Descanso, nutrición, ¿se está investigando algo sobre Sí eso también? que hay algo sobre ello, ¿vale? No... Sobre descanso hemos visto que muchos genes que están involucrados en la biogénesis mitocondrial están incluso activados hasta 48 y 72 horas después de una sesión de sprint, ¿vale? Entonces eso quiere decir que el proceso en sí puede durar hasta 3 días. Lo que yo he visto en mi investigación es que el estrés duro, es decir, cuando realmente los dañas, realmente es muy agudo y a las 24 horas ese estrés muy malo ya no está presente. Pero a las 24 horas todavía está casi todo muy alterado. Es decir, nosotros vemos que de 15.000 genes distintos que podemos ver después del ejercicio, a las 24 horas 3.000 de ellos todavía están subidos. Entonces quiere decir que a las 24 horas todavía hay mucho ocurriendo. Entonces, al menos 48 horas o 72 horas hasta que eso ya está un poquito más reducido. En cuanto a la nutrición, yo no he visto mucho sobre nutrición y no lo sigo mucho. Casi todo el trabajo sobre biogénesis mitocondrial y nutrición en cuanto a suplementos, mucho de ello está hecho en ratones. Pero sí que hay un trabajo que hizo un compañero también español, de Javier Díaz Lara, sobre el tema de la ingesta de carbohidratos justo después de una sesión de entrenamiento o retrasarlo 3 horas. Y él está mirando cómo influye eso a la biogénesis mitocondrial.
pero realmente no hay mucho en el tema de suplementos y biogénesis mitocondrial. Creo que lo que hay en humanos es bastante flojito, si te digo la verdad. Muy bien, Javi, pues no me queda más que agradecerte la disponibilidad que has tenido, animarte a que sigas donde estás, que es en la cresta de la ola de la investigación y el deporte, porque es donde estás y lo que estáis haciendo es maravilloso. Así que muchísimas gracias y te animo a que sigas por el camino. Muchas gracias, que has Miquel. tomado. Ha sido un placer. Me ha hecho mucha ilusión hacer este podcast. Me motiva mucho a seguir por el camino y espero este año sacar un par de artículos muy interesantes sobre la mitocondria y poder informar de los aspectos del entrenamiento y cómo se modifica la mitocondria. Un placer. Pues nos haremos eco en cuanto lo publiques. Muchas gracias. Adiós.